Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y gracias a Dios podemos tener todavía este medio para poder seguir aprendiendo de su palabra, poder seguir comunicándonos, poder seguir aprendiendo, reuniéndonos de cierta forma, pero tenemos este medio y gloria a Dios por eso. Yo sé que todos queremos seguir reunidos, nos gustaría estar reunidos en la iglesia, yo el primero, pero tenemos que aceptar lo que está sucediendo. A vistas de que quizás el próximo domingo ya podemos estar nuevamente en la iglesia. Así que ahí estaré yo, al menos yo y mi familia, en primera fila en la lista. Así que quiero animarte a que vayas a tu Biblia en el libro de Habacuc, en el capítulo 1. Habacuc es el libro que está ahí a veces olvidado, ya que es uno de los más pequeños y a veces ni siquiera sabemos dónde está, si está después de Daniel, si está antes de Zacarías, no lo sé. Un truquito que yo tengo es mirar el índice, a veces cuando no encuentro estos libros. Así que, bien, él dice en el capítulo 1, él manifiesta a Dios cómo se siente en la situación que le toca vivir. O sea, se está quejando. Y no es una sorpresa. Muchos de nosotros, cuántas veces en nuestras oraciones nos quejamos delante de Dios. Pero Él se queja así. Él le dice así: Señor, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En otras palabras, Habacuc le dice: Señor, ¿por qué me haces vivir tanta injusticia en este pueblo? Yo que soy tu profeta, yo que intento vivir rectamente, yo imagino que él se siente así y parecería que ya que nos portamos bien, no sería justo de que tengamos que vivir de esa forma si tú eres nuestro Dios. Pero más allá de una buena respuesta de Dios hacia él, Dios le responde: mira, si tú piensas que las cosas están mal, pues van a ir peor. Él le dice: mira, tengo un juicio para el pueblo de Israel. Y es que yo llevaré a los caldeos, a los babilonios, a que los conquisten, los castiguen, los lleven cautivos y masacren toda la ciudad. Por tanta desobediencia, Dios determinó esta disciplina para el pueblo de Israel. Y él le responde de esta forma, así, en el capítulo 2. En el verso 2 de Habacuc él dice: Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión que les he comentado hace un momento, les está diciendo: va a tardar un poco, pero los caldeos irán y conquistarán Israel y habrá juicio contra esa ciudad. Tardará un poco, pero llegará el juicio. Dice el verso 4: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Hay una canción que le escribió hace muchos años, el compositor se llama Héctor Ochoa, es colombiano, que se llama El Camino de la Vida. Él dice, en una parte de la letra de su canción, dice que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Quiere decir que el dolor o el sufrimiento son una constante en la vida del ser humano. ¿Quieres alegría? Habrá en tu vida alegría. ¿Quieres sufrimiento? Pues eso lo tienes garantizado siempre. Jesucristo mismo dijo a sus discípulos: en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, les está diciendo: miren, van a sufrir, van a ser entregados, van a ser castigados, muchos morirán,
van a tener aflicción, pero si tú pones la fe en mí y no miras las cosas que están a tu alrededor, tú vas a tener la misma victoria que yo he tenido. El apóstol Pablo, o el autor de la carta de los Hebreos, en el capítulo 12, él dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave que Dios le dijo a Habacuc? ¿Cuál es la clave que Jesucristo le dijo a sus discípulos? ¿Cuál es la clave que el autor de los Hebreos nos dice a todos nosotros? Que es lo mismo que nos dice Dios, que es lo mismo que nos dice lo dijo Jesús a sus discípulos. Pon tu fe en el Hijo de Dios para que tu fe no decaiga en el día oportuno. La aflicción siempre estará. Llámese ahora pandemia, llámese ahora crisis laboral, llámese ahora crisis política, siempre habrá aflicción, siempre habrá algo que golpea nuestras vidas. Pero cuando tú y yo entendemos que debemos de vivir puestos los ojos en Jesús, puestos nuestra fe en los ojos de Jesús, nuestra vida tendrá sentido. Nuestra vida tendrá una dirección que realmente que estará marcada por la dicha, por el gozo y por la certeza de que Dios está con nosotros siempre. Así que, hermano, no sé qué estará pasando ahora en tu situación. Sé de algunos, pero muchas veces no sabemos las de todos. Pero quiero que entiendas y quiero que sepas que Dios está contigo en todo este tiempo. Dios está contigo en todo este tiempo porque Él te ama. Al igual que me ama a mí y al igual que ama a todo aquel que ha recibido como a hijo y aún a todo el mundo. Y Él lo único que nos dice es: pon tu fe en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén. Así que, hermanos, obedezcamos a Dios, pongamos nuestra fe en el Hijo de Dios y verás cómo nuestro día a día es distinto. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos reconforta y nos hace ver la realidad de las cosas. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos, Señor, que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en ti, nuestra esperanza no es defraudada. Cuando nos ponemos nuestra fe en ti, realmente descansamos y no nos cansamos ni nos agotamos. Todo al contrario, retomamos nuevas fuerzas para seguir adelante. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, disfrutemos del resto de nuestro culto y que sea una bendición para ti y para mí. Hasta la próxima. Sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte.
Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo.
silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz,
Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor. Con mis manos y mis pies yo celebraré. Al sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Hola Luis, Hola Nati, ¿cómo estás? yo estoy muy bien, ¿y tú? Muy bien, qué alegría verte otra vez. Luis, ¿estás haciendo tus devocionales? Sí, los hago cada día. Hoy me toca... ¿Cuál me toca? El día 11. Sí, Luis, el día 11. Acuérdate que ayer hicimos el día 10 con los amigos. Sí, me gustó mucho verte por la pantalla. Ay, a mí también me gustó muchísimo verte a ti, ver a cada uno de los niños que ayer nos hemos reunido por Zoom. Después de tanto tiempo no nos habíamos visto, ahora mira, ya nos hemos visto otra vez. A mí me gustaría mucho por verles otra vez en la iglesia a todos. Ay, a mí también me gustaría, pero seguramente eso va a suceder muy pronto. Luis, ahora vamos a recordar los devocionales. Mira, yo tengo aquí mi devocional del día 1. ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Ah, Luis, ¿y qué te acuerdas más? Me acuerdo que Jeremías... ¡Ay, qué pena! Lo tiraron a un pozo solamente por decir la verdad. Sí, Luis, por decir la verdad, pero la verdad siempre tenemos que decirla. Y en el día 6 le dijeron mentiroso. Sí, claro, en el día 6 le dijeron mentiroso. Le dijeron que él no estaba diciendo la verdad otra vez. Imagínate tú. No creo. Si antes le tiraron a un pozo por decir la verdad, ahora le dicen mentiroso. Sí, pero mira, ¿te acuerdas del gráfico? Mira cómo estaban después sufriendo y llorando los israelitas porque no querían obedecer a Dios. Luis, Luis, ¿y cuál es el día que más te gustó hacer tu devocional? A mí me gustó mucho el día 4. El día 4 me gustó mucho porque decía que Dios nos cuida. A pesar de todo, Dios sigue cuidando de nosotros. Sí, Luis, Dios cuida de nosotros siempre. Cuando estás tú en el colegio, cuando tus padres no están, cuando tú te vas al parque, cuando estás en tu casa solo también, Dios siempre tiene cuidado de ti, Luis. Eso no lo puedes olvidar, Luis. Aunque a veces no diga la verdad. Aunque no digas la verdad, Luis, pero la verdad siempre tú la tienes que decir, pero no por eso Dios te deja de amar. Dios te ama siempre y siempre te cuida, Luis. ¿Y si digo la verdad me tirarán a un pozo? Bueno, Luis, a un pozo no te van a tirar, ¿vale? Pero siempre tienes que decir la verdad. Vale. Voy a decir la verdad siempre. Muy bien, Luis. Luis, ¿y mañana qué devocional vamos a hacer? Mañana, día 12. Sí, muy bien. Entonces tienes que pedirle a tu mamá o a tu papá el que te haya estado ayudando para que te siga ayudando a hacer tu devocional y así también ellos aprenden. Chicos, cada uno de ustedes seguramente le pide ayuda a su mamá o a su papá. Así que sigan haciéndolo, sigan haciendo su devocional todos los días, chicos, para que puedan aprender más acerca de la palabra de Dios, para que ustedes sepan también cómo tienen que actuar cada día, porque la palabra de Dios es lo mejor que nosotros podemos aprender. Solamente tienes que reservar 10 minutos o 20 minutos y puedes hacer tu devocional y después acuérdate que es muy importante orar también, porque en la parte de abajo de nuestro devocional también tenemos la parte para orar, ¿verdad? Entonces, no tienes ninguna excusa, ¿vale? Espero que pronto nos vayamos a ver otra vez en la iglesia y bueno, ahora por nuestras clases por Zoom.
Así que yo les animo a todos, a los más pequeños, a seguir haciendo su devocional, a los chicos de nuestra clase, a los medianos, a hacer el devocional, y a los mayores también a seguir haciendo su libro de BCI. ¿Vale, chicos? ¿Y si no lo hacemos, no tirarán a un pozo? Que no, Luis, no te van a tirar a un pozo. Pero eso sí, acuérdate, siempre tienes que decir la verdad, aunque eso implique que vayan a darte un castigo, pero siempre tienes que decir la verdad. No lo Vale, olvides. ¿Vale, Luis? Vale, Nati, diré siempre la verdad. Muy bien, Luis. Bueno, Luis, vamos a despedirnos. Adiós. Adiós. Muy bien, chicos, adiós. Hola, buen día mis hermanos. Hoy vamos a seguir con la serie, como sabemos que empezamos el domingo pasado, de los héroes de la fe. Y en la oportunidad de hoy el tema va a ser la esterilidad de Sara, ¿vale? El pasaje que vamos a tocar es Hebreos 11, del 11 al 12. Te invito a que lo busques conmigo para que lo leamos juntos, ¿vale? Por la fe, también Sara, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por supuesto, el versículo 12 está hablando de Abraham. Abraham, cuando dice que estaba casi muerto, pues era porque estaba muy viejo. Realmente vamos a ver más adelante cómo Abraham, cuando ya nace Isaac, ya tenía los 100 años de edad. A eso se refiere cuando dice que estaba casi muerto, ¿vale? Entonces, pero es Sara la que recibe esa fuerza para concebir, ese milagro que Dios hizo en ella para que pudiera, a la edad que tenía, poder concebir un hijo cuando fue estéril toda su vida. Vale, aquí vemos el desenlace final. Vemos ya a Sara como una heroína de la fe. Pero Sara pasó por un hermoso proceso, mis hermanos. Un hermoso proceso en el cual ella fue conociendo más y más a Dios y fue creciendo en su fe hasta lograr el objetivo de cumplir con el propósito de Dios. ¿Pero por qué? Porque ella decidió obedecer, como veremos más adelante y en el transcurso de esta pequeña reflexión. Vale, bueno, hay varios puntos que quiero tocar de este proceso que vamos a ver nosotros todos juntos. Primero, la condición inicial de Sarai, porque inicialmente no se llamaba Sara, se llamaba Sarai. En segundo lugar, Dios opera en la vida de Sarai, dándole una nueva identidad. En tercer lugar, teniendo esa nueva identidad, ya Sara podía escuchar la voz de Dios. Y en cuarto lugar, después de escuchar la voz de Dios y creerla, Sara estaba lista para la intervención sobrenatural de Dios en su vida. Vamos al primer punto. La condición inicial de Sara. Como dice la Biblia, Sara era estéril. Sara no podía tener hijos. No sabemos, la Biblia no lo dice, el por qué, la causa por la cual ella no podía tener hijos. Puede ser, qué sé yo, las trompas de falopio que estaban obstruidas, o a lo mejor había alguna infección en el útero. La Biblia solamente dice que ella nunca pudo procrear. Ahora bien, en Israel era una afrenta para una mujer cuando ella no podía tener hijos, cuando no podía darle una descendencia a su marido. Era una vergüenza, era como si Dios lo hubiese desechado, ¿vale? Entonces, en esa sociedad, en esa cultura, Sara se sentía pues muy mal y ella quería a toda costa tener una descendencia para su marido, tener un linaje, una descendencia, tener hijos, porque no quería ser mal vista por su cultura. Mira lo que dice Génesis 16, 1 al 2, y cómo ella lo expresa. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham:
Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Qué fuerte esta expresión de parte de Sara hacia Dios. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Abraham para ese momento tenía unos 86 años cuando ya nació Ismael, producto de su relación con Agar, la sierva, ¿vale? Mis hermanos, Sarai actuó en sus fuerzas. Es evidente que Sarai actuó independientemente de Dios. Sarai estaba completamente lejana a Dios. Ella no lo conocía. Ella quería satisfacer sus deseos más profundos. Probablemente, como dije antes, porque era execrada por la sociedad del momento. Y porque era por ser estéril, por no tener descendencia. Ella no tenía ningún tipo de esperanza. Ella estaba sin Dios, aunque lo profesara con sus labios, aunque fuera el Dios de su cultura, aunque fuera el Dios de Israel. Pero ella no lo conocía personalmente. Mira lo que dice la palabra en Efesios 2, 1 al 3 y también el versículo 12. Vamos a leerlo, de las personas que no conocen al Señor, que esa era tu condición y mi condición cuando el Señor, antes de que el Señor nos alcanzara. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En aquel tiempo, el versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era la condición de Sarai en ese momento. No conocía al Señor, no entendía el plan de Dios para su vida, a pesar de que lo profesaba con su boca. En realidad, hoy en día muchos están viviendo lejos de Dios. Hay personas que creen que están cerca de Dios porque su familia es cristiana. Hay personas que creen porque su padre o su madre son cristianos, que ellos también tienen una relación personal con Dios. Pero la realidad, mi hermano, es que hay mucha gente que necesita del Señor. Y tú y yo como iglesia estamos llamados a alcanzarlos. Estamos llamados a darle esa esperanza que viene solamente del Señor. Mucha gente confundida, más aún en este tiempo de pandemia. Mucha gente buscando de Dios a su manera, pero muy lejos de tener una relación personal con ese Dios que tú y yo conocemos. Pero mira lo que pasa más adelante. En segundo lugar, Dios opera en la vida de Sarai, dándole una nueva identidad. Dice Génesis 17, del 15 al 16. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y Sara significa princesa. Y mira cómo Dios va a tratar a esta princesa en el versículo 16. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Wow, de una persona estéril va a pasar a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Para los hebreos, el nombre era muy importante. Para el judío, el nombre tiene una especialidad particular. ¿Por qué? Porque define la identidad de la persona. Se define la identidad y el propósito y el destino de una persona colocándole ese nombre específico a esa persona cuando nace. Y nada más y nada menos, Dios le estaba cambiando el nombre a Sarai, de Sarai a Sara. Mira lo que dice la palabra en este versículo tan conocido por todos. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí,
todas son hechas nuevas. Recibimos una identidad, una nueva identidad nosotros también cuando somos salvos en Cristo Jesús. Dios nos busca y nos entrega la salvación, su salvación, y nos da una nueva identidad. Vamos a leer también Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado ¿por quién? Creado según Dios, dice la palabra, en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos concede a ti y a mí una nueva identidad a través de la salvación. Dios siempre ha buscado a la humanidad y desea cambiar su identidad. En 2 de Pedro 1, del 3 al 4, la primera parte del 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nada más y nada menos. Con la salvación y con el Espíritu Santo que nos es dado y está en nosotros, estamos siendo tú y yo, iglesia, participantes de la naturaleza divina, por lo cual tenemos una nueva identidad. Así como Sarai recibió un nuevo nombre, una nueva identidad en Cristo Jesús, tú y yo y todo aquel que se acerque a Jesús y que sea conocido por Él, y que sea elegido por el Señor y amado por el Señor, es una persona nueva, tiene una nueva identidad. Qué maravillosa es la palabra del Señor, hermanos. Qué maravilloso regalo, el regalo de la salvación que Dios nos ha dado y quiere dar a esa humanidad que dijimos al principio que está perdida, que cree que está con Dios, pero no es la realidad. Están muy lejos de Dios. ¿Y qué trabajo está haciendo y empezó a hacer Dios en Sarai, que después la llamó Sara? Ahora bien, en tercer lugar, teniendo esa nueva identidad, entonces ahora sí Sara podía escuchar la voz de Dios, por lo cual podía entender el plan de Dios para su vida. Mira lo que dice Génesis 18, 10 al 12. Dios, hablando con Abraham, dice así: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba. ¡Qué tremendo! Sara escuchó por primera vez la voz de Dios a la puerta de la tienda, y estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Es decir, Sara ya no menstruaba, Sara ya no producía óvulos, como toda mujer, porque ya se le había pasado la edad. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Dice que Sara escuchaba. ¡Qué tremendo! Después de que recibe esa nueva identidad, Sara es capaz de escuchar la voz de Dios. Ya podía discernir su voz. Estaba empezando a entender el plan de Dios para su vida. La fe se produce por escuchar la palabra de Dios, al ser persuadidos por la voz de Dios. Romanos 10, 17, un versículo también muy conocido por todos, dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene, mi hermano, mi hermana, por escuchar la palabra de Dios y estar atento a ella. Aunque Sara se rió, esa palabra empezó a obrar en ella y se dispuso a creer. Entonces recibió la certeza de lo que esperaba y la convicción de lo que no había visto nunca. Nunca
había podido tener un hijo, pero ya estaba empezando a creerlo por la palabra dada por Dios, que ella ya estaba escuchando. Y eso que hemos dicho ahora, la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve, es la definición de fe que tenemos en el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero después de escuchar la voz de Dios y creerla, entonces Sara sí que estaba lista para una intervención sobrenatural de Dios en su vida. Mira lo que dice Génesis 21, 1 al 2. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Ya en este momento Abraham ya tenía 100 años. Habían pasado ya 14 años desde que nació Ismael, cuando él se llegó a Agar su sierva. Ahora tenía 100 años. Después de 14 años, después de ese proceso largo de crecimiento de la fe y de conocimiento de Dios, es que se logró el milagro, el resultado de creer en Dios verdaderamente. Yo me imagino cómo se sintió Sara ahora al tener un hijo propio, prometido por Dios, que fue la promesa desde el principio. Habría dicho a lo mejor en su corazón, ¿por qué permití? ¿Por qué le dije a mi marido que se uniera a su sierva para tener descendencia? ¿Por qué no le creía a Dios desde el principio? Pero que era imposible porque ella no conocía a Dios. Hasta que Dios no opera y actúa en nosotros, mi hermano, no podemos escuchar su voz. Él se acerca a la humanidad. Ahora ella ya no era Sarai, ahora ella era Sara, había sido transformada por Dios. Ya no decía, Dios me hizo estéril, ahora decía, Dios me ha hecho madre de naciones. Y se lo creyó y obtuvo un resultado por su obediencia. Esa palabra recibió fuerza que leímos al principio en el capítulo en el pasaje de Hebreos que estamos estudiando. Se traduce como milagro. Esa fuerza es milagro. Es la misma palabra que se usa en el pasaje de 1 Corintios 12 cuando habla del don de hacer milagros. Dios obró un milagro creativo en Sara. Dios colocó ese óvulo que faltaba, que no podía estar ahí, el no natural, en Sara. Y Dios también sanó el útero de Sara. La sanó de esa esterilidad. Hizo una obra portentosa, un milagro portentoso. Ahora bien, es verdad que Dios hizo un milagro en Sara. Y un milagro grandísimo, un milagro maravilloso. Pero mi hermano, mi hermana, Sara obedeció. Claramente la palabra dice que ese hijo era de Abraham. Sara estaba tan convencida de que tendría un hijo de Abraham que hizo los deberes con Abraham. No sé si me entiende a qué me refiero. Sara se llegó a Abraham. Ellos tuvieron relaciones. Y entonces ella estaba tan convencida a tal punto que dijo, pues yo voy a dar el paso, yo voy a obedecer. Y llegó a concebir. Claro que Dios hizo un milagro, pero Sara obró, Sara actuó, Sara y Abraham hicieron sus deberes para poder concebir a Isaac. Ya concluyendo, quiero hacer énfasis en este punto de la fe. La fe verdadera tiene que demostrarse con la obediencia, es decir, con una acción, con una obra concreta que se derive de la convicción interna que Dios coloca en nuestros corazones. Si esto último no sucede, la palabra dice que esa fe es una fe muerta. Qué palabra tan fuerte, pero lo dice en Santiago 2, 17 al 18. Mira lo que dice. Así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este pasaje da la idea de que las obras son una demostración de la fe que debemos tener, la cual nos impulsa a actuar en consecuencia. Sigue diciendo este mismo pasaje más adelante, Santiago 2, 21, 22. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y esa palabra perfeccionó significa consumó. Significa o da la idea de alcanzar la etapa final de un proceso, de completar, de llegar al final del camino, al final del proceso. Imagínate el proceso de gestación de un bebé. Si ese proceso de gestación no llega al final, no se da a luz a ese bebé, por lo cual ese bebé muere. Ese niño o esa niña está muerto. Así es con la fe. Si no produce una obra al final, si esa convicción interna que Dios pone en ti y en mí no se deriva en una obra o no trae como consecuencia una obra específica que al fin y al cabo es obediencia, entonces dice la palabra que es una fe muerta. Hermanos, hay obras que Dios te ha dado de antemano para que tú y yo la desarrollemos, para que tú y yo andemos en ellas. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 2, 13 al 14, hablando a los filipenses y refiriéndose a estas obras que Dios ya te ha dado a ti y a mí para que las desarrollemos. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice ocupaos de vuestra salvación, dice ocupaos, mantente ocupado, mantengámonos ocupados en las obras que Dios nos ha dado para hacer durante nuestra salvación, durante este tiempo que hemos sido salvos. A partir de ahí debemos empezar a hacer la obra que Dios nos dice que debemos hacer. Pero sigue el versículo y dice, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, de una manera sobrenatural, Dios opera en nuestros corazones para persuadirnos a hacer su voluntad. Y eso es tener fe. Y a nosotros nos queda cosa que Dios no puede hacer por nosotros. Ejecutar esa fe y obedecer, obrar en consecuencia de esa persuasión interna que Dios pone en nosotros, que Dios coloca en nosotros de una manera sobrenatural, a hacer su voluntad. ¿Estamos dispuestos nosotros a obedecer? ¿O seguiremos pensando que tenemos fe, engañándonos a nosotros mismos? Como dice el mismo libro de Santiago, siendo solamente oidores y no hacedores de la obra. La palabra de Dios no es para oírla. La palabra de Dios es para cumplirla, mi hermano y mi hermana. La decisión está en nuestras manos. Que Dios nos siga bendiciendo. Que Dios nos dé la fuerza para obrar en consecuencia de esa fe, como producto de esa fe y de esa voz interna que Él coloca de manera sobrenatural en nosotros. Hermanos, Dios nos está llamando a tener una fe viva, a creer verdaderamente en Él y obrar en consecuencia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos quieres hacer héroes de la fe. Igual que Sarai, que Sara fue una heroína de la fe porque obedeció. Señor, queremos, Padre, obedecerte. No solamente queremos escuchar tu voz, queremos hacer la obra, queremos ser hacedores
de la obra. Gracias por tu palabra. Que ella, Señor, penetre nuestros corazones. Que ella transforme nuestros corazones hasta llevarnos a la ejecución de esa obra, de esas obras que tú has preparado de antemano, Señor, para que andemos en ellas, en medio de esa salvación que tú nos has regalado. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir adelante. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Donato, por ese tiempo, por compartirnos la palabra, por compartirnos el mensaje de salvación. Qué bueno que podamos rememorar y recordar a los héroes de la fe y cómo sus vidas alcanzaron las bendiciones de Dios precisamente porque tuvieron esa fe y porque fueron obedientes a la voz de Dios. Gracias porque la palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos instruye y la palabra de Dios, como dice el Salmo, es lumbrera a nuestro camino, nos alumbra en nuestro diario vivir. Quisiéramos en este momento, queridos hermanos, invitaros a todos a que recordarais que hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Aún a pesar de que no podamos hacerlo físicamente, es importante rememorar y recordar aquel momento en la historia que cambió la condenación del hombre por salvación y reconciliación con Dios. Y es importante que lo hagamos, repito, a pesar de las circunstancias, nada puede impedirnos que podamos recordar ese momento que transformó nuestras vidas y que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y el mismo día que Jesucristo iba a ser entregado, Él participó de la Pascua con sus discípulos y allí Él celebró la Pascua, lo que nosotros celebramos la Santa Cena, recordando su muerte, recordando su carne golpeada, su cuerpo golpeado y también su sangre derramada. Y Él instituyó para nosotros, para su cuerpo, para la iglesia, ese momento que nosotros recordamos a lo largo de la historia. Y quisiera leeros un pasaje bíblico antes de que pudiéramos participar juntos de este momento, un pasaje que escribió el apóstol Pablo inmediatamente después en 1 Corintios capítulo 11 a partir del versículo 27 para que nosotros podamos entender la manera, la forma, la actitud en la cual podemos acercarnos a celebrar y a recordar este momento tan especial, tan sublime, tan íntimo que es la comunión por medio de la sangre y del cuerpo de Cristo. Pablo escribe a los Corintios en 1 Corintios 11 a partir del versículo 27 y él menciona tomando la cena indignamente y dice de la siguiente forma: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Cuando Pablo menciona participar, comer de este pan y de este vino de manera indigna, Pablo se está refiriendo básicamente a no discernir el cuerpo con la necesidad de venir con un corazón arrepentido. Es decir, nosotros, hermanos, tenemos que venir siempre a la presencia de nuestro Dios con arrepentimiento, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras maldades, reconociendo que necesitamos que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, este es un momento muy importante, muy íntimo, y tú y yo, todos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos discernir la necesidad de arrepentimiento, de acercarnos a Dios y decirle: Padre, limpia mi pecado, limpia mis pecados. Por tanto, hermano, antes de participar, quiero invitarte a que juntos podamos tomar un breve tiempo
Yo ruego que en la medida de lo posible en vuestras casas y en vuestros hogares, yo sé que tenéis niños pequeños, pero si podéis tomar un minuto para estar a cuentas con el Señor, para entender que efectivamente la sangre nos limpia de todo pecado siempre que el pecado haya sido confesado. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Por tanto, te pido que tomes un minuto con tus ojos cerrados y después escucharemos una canción. Inmediatamente de escuchar esta canción estaremos participando del pan y del vino. Te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos. Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente. Por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. El amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora. Previo al comienzo, era el Cordero, Él sufriría. Hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz. Levantamos a Jesús. Te levantamos, Jesús, en alto. Todo el mundo aquí levante su voz. Vamos a levantar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre.
el apóstol Pablo escribe a la iglesia: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, Dios mío, por el sacrificio, Señor, de Cristo en la cruz. Gracias por este pan que simboliza el cuerpo de Cristo, que fue azotado, que fue maltratado, que fue herido, finalmente crucificado y muerto, Señor. Todo por amor a nosotros, Señor, para que todo el peso del pecado recayera, Señor, sobre Él, Dios mío. Toda la justicia que el ser humano merecía por su maldad recayera sobre el Cordero, sobre Cristo, Dios mío. No había un sacrificio mejor, nada era propicio a ti, sino el cuerpo de Cristo, Señor. Dios mío, te damos muchas gracias por la sangre, Dios mío, por este vino que simboliza la sangre, Dios mío. Señor, gracias, Padre, porque a través de ella somos limpiados, somos perdonados. Dios mío, tú has pagado el precio, Señor, por nuestra redención, Dios mío. Tú nos redimes a través de ella, Señor, y perdona nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por medio de este sacrificio podemos tener paz y reconciliación contigo, Dios mío. Y podemos participar del pan y el vino, Señor, que también simboliza la comunión, Dios mío. Y gracias, Señor, porque a través de este momento también podemos sentirnos unidos con la iglesia, Dios mío, en la comunión unos con otros, Señor, recordando tu sacrificio y recordando también tu venida, Señor. Sí. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, queridos hermanos, la Iglesia a través de la historia sigue celebrando la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y la venida de Cristo. Maranata, queridos hermanos, Cristo viene, que nos pille con nuestras lámparas encendidas, porque Él es digno de toda gloria y de toda honra. Bueno, seguimos con nuestro culto. Es una alegría poder compartir con vosotros. Dios os bendiga. Un saludo. Amén. Dios os bendiga. Hermanos, hermanas, muy buenas tardes. En este tiempo de diezmos y ofrenda, leo 2 Corintios, el capítulo 9, los versos 7 y 8. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre con todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El diezmo es algo que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y como ley de Dios, dice ahí en Número, guardar todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlas por obra. Yo, Jehová. Es una ley. El diezmo, como un principio de adoración, no es exclusivo de la ley. Es un principio
de vida. ¿Cómo respondo yo con mi vida y con mis diezmos delante de Dios? ¿Vengo con actitud temerosa o vengo con un corazón alegre, como dice Pablo? Yo tengo la responsabilidad de honrar a Dios con mis diezmos y mis ofrendas, ¿no? Entonces, vemos que cuando Pablo dice que Dios ama al dador alegre, es porque Dios conoce nuestro sentir, conoce nuestros pensamientos. Él sabe con qué actitud venimos a entregarle los diezmos o las ofrendas. ¿Cómo vengo? ¿Con temor quizás de que voy a quedar sin dinero? ¿O vengo gozosa con la esperanza que Dios va a suplir mi necesidad? Hermanos, ¿cuál es nuestra conducta? Y vamos a ver muy ligero el caso de Abraham, donde la Biblia presenta por primera vez lo que es el diezmo. Abraham se ve comprometido a seguir y rescatar a su sobrino Lot, que había sido prisionero por unos reyes. Él se va y dice la palabra que él volvió victorioso. O sea, él ganó esa pelea, rescatando a su sobrino, a los bienes y cosas y a mucha gente. Entonces, cuando él retorna, ¿no? Dice la palabra que Melquisedec lo recibe de esta manera. Le dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Y luego dice la palabra, después de esto, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Acá hay una actitud de Abraham muy especial. Una actitud que la vamos a comparar con la actitud de Jacob, su nieto, hijo de Isaac. Dice en Génesis 28, e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardase, ¿no?, en este viaje en que voy, y me diere pan, ¿no?, me diere ropa y me diere todo lo que yo le pido, ¿no?, de todo lo que él me diere, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuál es la diferencia? Abraham, varón de Dios, le entrega de su propia voluntad a Dios por agradecimiento, porque él sabía que Dios le dio la victoria. En cambio, Jacob tiene que salir, pero le pide a Dios que lo guarde, que lo cuida, que lo protege y que le dé todo lo que él podría necesitar. Que si así fuere, ¿no?, él dice: el diezmo apartaré para ti de todo lo que tú me des, o si es que me das. ¿Ven la diferencia? Abraham entrega su diezmo a Dios por agradecimiento. Dios estuvo con él y le dio la victoria. Jacob ofrece darle a Dios también los diezmos, siempre y cuando Dios se dedique a cuidarlo y protegerlo de todo mal. ¿Qué había ahí? Había un interés. Si me das, te doy. ¿No? Esa es la diferencia. Darle a Dios en agradecimiento, que ese es lo que debe ser nuestra actitud. Agradecerle por lo que Él nos ha dado, la salvación y la vida eterna.
En cambio, Jacob ofrece mucho darle siempre y cuando Dios le dé. ¿Qué actitud es la de Jacob? Pues una actitud, ¿no?, de interés. Si me das, te doy. Hermanos, el diezmo es algo muy importante en nuestra vida. Dios sabe cuándo podemos darle. Dios sabe cuánto tenemos para darle, hermanos. Quitemos el temor de dar. Tengamos fe, tengamos esperanza y vengamos con un corazón alegre y darle a Dios lo que a Él le corresponde, porque es el dueño absoluto de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestro dinero. Amén. Amén. Antes de orar, quisiera que te fijen ahí debajo este número de cuenta, ¿no?, de nuestra iglesia en Bankia. Anótenlo y cualquier cosa que no puedan ustedes entender, se lo comunican al pastor Miguel. Oremos. Señor, gracias por este tiempo y te presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, con toda alegría, con todo gozo, con fe y esperanza. Señor, oh Dios, bendice al dador alegre, pero bendice también a aquellos hermanos que en estos tiempos tan difíciles, queriendo dar, no lo pueden hacer. Derrama bendición sobre ellos, abriéndole puertas para que puedan conseguir un trabajo. Señor, oh Dios, tú eres nuestro Jehová Jireh y en ti esperamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso. Tú conoces nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león
con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, Llena, llena, toca, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús.